Dice la Biblia que cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. El templo de Salomón era una de las maravillas más grandes que había en esa época. Y todos los que pasaban veían ese templo, ¿verdad? Construido con unas piedras enormes, una construcción espectacular. Y es lo que más atraía la atención, los edificios, ¿verdad? La religión, las ceremonias, los ritos. Cuando se olvidaban que el principal propósito de una persona que busca a Dios es la persona de Jesucristo y no el edificio. Ya como cristianos, nunca digamos vamos al templo. El edificio no es el templo. El templo somos nosotros. Antes de la cruz de Cristo, había lugares que se acercaban como el tabernáculo, que fue el lugar que Dios diseñó para que el pueblo de Dios se reuniera, y la presencia de Dios se encontraba ahí mismo, ¿verdad? En el tabernáculo, en el arca del pacto. Entonces los judíos al llegar ahí sabían que ahí estaba Dios. Dios escogió recluirse en ese lugar, en el arca, y cuando sacaban el arca iban siguiendo la presencia de Dios. Pero después de la cruz de Cristo en nuestros días, el Espíritu Santo bajó y entró a cada uno de nosotros e hizo nuestro cuerpo el templo nuevo de Dios. 1 Corintios 6 del 19 al 20. ¿Que no saben que ustedes son el templo del Espíritu Santo? ¿Que el cuerpo es el templo donde ahora habita Dios? Entonces, donde 2 o 3 se reúnen, ahí está la iglesia. Entonces, todas estas cosas tenían que desaparecer. Todos estos conceptos de irnos de rodillas a un lugar sangrando las piernas, golpearnos con pencas de nopal la espalda, o Señor, te ofrezco que voy a ayunar un mes para que sanes a mi hijo. Imaginémonos nada más. Y Dios no busca más sacrificios. Todas estas acciones de los seres humanos son debido a la ignorancia de las Sagradas Escrituras. Dios hizo el sacrificio más grande en la cruz del Calvario. Y ya no hay ningún otro sacrificio que nosotros podamos hacer para agradar a Dios. Entonces, imaginémonos que hay un sacrificio que supere lo que hizo su Hijo. Entonces, Dios nos da ese sacrificio a nosotros para que nosotros podamos entender que ahora Dios no busca eso, Dios busca obediencia. ¿Quieres agradar a Dios? Obedece. Y no cuando tengas un enfermo, cuando tengas un problema en tu casa, ahora sí voy a ayunar, ahora sí voy a hacer esta cosa para que Dios me oiga. Y viviste 2 o 3 meses atrás en desobediencia a la palabra de Dios. Entonces no podemos hacer negocio con Dios. No es el genio de la lámpara de Aladino que le pedimos un milagro y que nos los tiene que hacer. Porque aunque hagamos lo que hagamos, a Dios le agradamos por la fe. Hebreos 11:6. Y sin fe es imposible. Ahí está claramente la declaración. Es imposible. No hay ninguna otra cosa que agrade a Dios más que tú creas lo que dice aquí. Cuando tú crees lo que dice aquí y obedeces lo que Él dice aquí, tú estás continuamente agradándole a Dios, satisfaciendo la voluntad de Dios, y Dios se agrada de nosotros y Dios nos corresponde dándonos una iluminación más clara de su voluntad. ¿Cómo podemos responder ante un problema con un hijo, con una hija, o en tu matrimonio, si te divorcias o no te divorcias, si compras esa casa, si no compras esa casa, qué carrera vas a estudiar? Entonces Dios nos responde iluminando nuestra mente cuando ve la obediencia. Decisión que tomes, no te vas a arrepentir el día de mañana, porque todas las decisiones son para bien o para mal. Todas las decisiones que tomes en tu vida te van a afectar el día de mañana, en una semana, en 2 meses, el año que entra, para bien o para mal. Versículo 2, Mateo 24. ¿Ven ustedes todo esto?
De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Quiero decirles que toda esta maravilla de edificio y de construcción no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Qué estaba Jesús tratando de decirles? No pongan sus ojos en el edificio, ni en los ritos, ni en las ceremonias. Como tú quieras, hazme un nuevo ser. Yo soy el principal propósito por el cual tú debes vivir. No me gusta. ¿Cuándo se cumple esta profecía? 70 años después de la muerte de Cristo. Vino Roma, Y en Tito el un general vaso romano, nuevo y te arrasó voy a Jerusalén, transformar. incendiaron Jerusalén, y hasta 1948 que lo vamos a ver, Pero en más el casi 2000 proceso años, los te judíos voy a hacer quedaron llorar. sin templo famoso, sin sacrificios, sin el arca del pacto, Porque sin por el la fuego vaca Heifer que te necesita una voy a vaca hacer Roma para los pasar. sacrificios, etcétera, etcétera. Y entonces, sin entender nada, Quiero una sonrisa sentado cuando Jesús en todo el va monte de los Olivos, los mal. discípulos se le acercan y le hacen tres Quiero preguntas. una alabanza en Dinos lugar de cuándo tu serán estas cosas. Número uno, le estaban preguntando a Cristo lo que Quiero acababa tu de Cristo de confianza decirles, ¿cuándo va a ser en la destruido el templo? Y aquí no les contesta Cristo, en Mateo 24 lo contesta en Marcos Y y en quiero Lucas, que en los otros aprendas evangelios, Lucas también 21 a y en Marcos capítulo 13. perdonar. ¿Cuándo serán estas cosas? Sabemos ya que la respuesta es 70 años después de Cristo, vinieron los romanos y acabaron, arrasaron, incendiaron Jerusalén. Segunda pregunta, que ya es mucho más profunda. ¿Qué señal habrá de tu venida? Esto lo contesta Cristo en el mismo capítulo, versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, vean las señales. Van a ver que el sol se va a oscurecer, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre del cielo y lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. ¿Cuál es la señal de la segunda venida de Cristo? Las señales cósmicas que todavía no han sucedido. Por eso es tan importante estar atentos a la tercera señal y a la tercera pregunta. ¿Qué señal habrá del fin, el signo o del fin de la historia? Y después de las señales que ya Cristo comienza a mencionar en el versículo 4, entonces Jesús les dijo inmediatamente, miren que nadie los engañe. Es porque ¿cuántos de ustedes han visto en los últimos meses Quiero una sonrisa cuando andan todo va propagando que ya mal. viene el Mesías? ¿No han visto ustedes en las redes sociales? Quiero una alabanza en lugar de tu Y comenzaron a quejar. contarse miles de judíos besándole la mano. Quiero tu confianza Estoy hablando de hace 2 o 3 en la meses. Hace un año apareció otro también, otro en Nueva York, otro rabino, dijo que él era el Mesías, y fueron a Nueva York, se Y salieron de quiero que Jerusalén, porque querían ver aprendas realmente que era el Mesías para también a adorarlo. ¿Cuántos perdonar. judíos se han enfrentado con engañadores y falsos profetas? Porque rechazaron al que realmente Dios había escogido como el Mesías. Entonces lo primero que Dios nos muestra es que el engaño vendrá como una de las señales más grandes de que nos encontramos en la última generación. Y así vamos a ir escudriñando poco a poquito diferentes pasajes para irnos acercando, irnos uniendo el rompecabezas que tenemos delante y poder descubrir, vuelvo a insistir, si nos encontramos en esa generación. Está en Jesús.